Bishabelesh, Etlakesh, Behlai, Yanin Soliktesh, Humpit, Yola Lekol Kumetalo, Ichiltu, Bashkumetik, Mayaka. ¿Cómo están? Hoy les voy a explicar un poquito sobre la milpa que se acostumbra a realizar en el pueblo maya. Nos encontramos en un ejemplo de una milpa maya en la cual desgraciadamente en estos días sufrimos las afectaciones de la tormenta tropical Gama y el huracán Delta. Prácticamente los elotes quedaron por los suelos, como dicen los productores, todo se perdió y como dice mi señor padre, si hicimos 32 mecates, únicamente nos va a dar para 32 días de comida. Y esto fue lo que ocasionó estas afectaciones de temporada. Prácticamente el proceso de la realización de una milpa se basa en tres partes principales: tumba, roza y quema. Esto se realiza como parte de la milpa de temporada. Primeramente se pasa por medir lo que es el terreno, en la cual antes se le pide permiso a los guardianes o yumtzilob, señores cuidadores de la milpa, del espacio en donde se va a realizar lo que es la milpa, ofreciéndoles por cada esquina el zacap o bebida sagrada de los señores, el cual está basada en la realización del maíz que se sancocha, no tanto nixtamanizado. Algunos le agregan miel, otros le agregan cacao, pero bueno, en fin, el significado es el mismo: pedir permiso en 4 esquinas en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto representa el orden del universo, la creación maya. Posteriormente se mide lo que es el terreno por mecates, o en maya llamado kan, timeta, osh, kankol. Hice 3 mecates de milpa. Este mecate es de 20 por 20, lo que son las medidas, ¿sí? Y el tamaño de lo que es la milpa dependerá de la cantidad de mecates que se realice. Entonces primero se hace lo que es el hanchak, que es la llamada palizada, que es prácticamente el corte de los árboles pequeños. Luego se pasa a lo que es la tumba, que es ya los árboles grandes. Esto se realiza entre el mes de diciembre a marzo. De marzo, abril, mayo, se realiza lo que es la temporada de quemas. Entonces ahí entra ya, se quema lo que es la milpa. En muchas comunidades acostumbra también pedir protección a los guardianes, nuevamente con el zacap, implorando al Dios Fuego, que puede ser vinculado con el Espíritu Santo, ¿no? El permiso para pedir protección antes de la quema. Ya posteriormente, terminada la quema, viene la época de siembra. Posteriormente de la siembra ya se espera que los elotes espiguen, como esto, el espigar. Ya luego los elotes salen, lo que son los frutos como tal, y posteriormente se espera que se seque para ya por ahí de diciembre se hace lo que es la cosecha. Esto es prácticamente el proceso de la milpa. En cada espacio de la milpa es cuadrado, como ya había mencionado, con sus guardianes, 4 guardianes que representan la creación del universo. En la cuestión del tipo de maíz, se siembra prácticamente 4 tipos: el ejup, que es el maíz morado; el sacnal, que es el maíz blanco; el canal, que es el maíz amarillo; y el chacchop, que es el maíz rojo, ¿sí? Para lo que es la bajada de los elotes, la cosecha de los elotes, también se hace en 2 temporadas. Uno cuando acaba de prácticamente recién tierno para sancochar, y ya en su dureza no tan dura ni tan tierna para lo que es el isuá y el atole, ¿sí? Prácticamente esto es en sí lo que se realiza en la milpa. En el caso de la cosecha, se dice que se haga en lo que es también en luna llena, porque si es en luna pequeña, lo que es el elote se hace kushun, o se echa a perder rápido, le entran bichitos de forma rápida.
En este caso es elote blanco y ya está en su punto para la realización del isua. El isua depende del tipo de isua que quieras hacer. Unos lo hacen en pimitos, como lo realiza mi familia. En este caso le ponen un poquito de manteca de cerdo para darle el sabor, ¿no? Entonces en este caso es el isua, igual sirve para atol. En este caso de este elote tenemos que es un poquito más tierno. Y está en su punto para sancochar. En ese sancochar también cabe recalcar que se hace lo que es un ritual de agradecimiento que se llama joche. En este caso también se lo ofrecen a los señores creadores o Yuntsilop, pues prácticamente la reciprocidad de haber obtenido la cosecha. Aquí prácticamente tenemos un elote ya sazón, listo para pues nixtamalizar. Ya listo para nixtamalizar. Sin embargo, cabe recalcar que como es maíz nuevo, cuando se nixtamaliza no se deja hervir tanto, se alza antes que hierva tanto, porque si no se puede hacer pozole el maíz y ya no sirve para alimento prácticamente, ¿no? Entonces también tiene su técnica y como vaya pasando el tiempo pues se va secando y ya se hace lo que es el proceso de nixtamalizado normal, en la cual pues se espera que hierva el agua junto con la cal que le ponen al nixtamal para que se sancoche o se cuezca el maíz rápido. Prácticamente se utiliza ya a partir de 4 meses, ya el maíz ya está seco. Este es un ejemplo de lo que es el Ina, que son los elotes más grandes y lógicamente de una mazorca más gruesa para que aguanten durante el año que estén en el cunche. El cunche es prácticamente una casita, una especie de casita cuadrado hecho de maderas, en donde se estiban lo que son los elotes así en mazorca. Si se estiban de forma vertical, se van colocando, sobreponiendo unas con otras. De esa forma se conserva prácticamente para el año. Unos que no cuenten con cunche, pues lo estiban nomás en el piso de sus casas, y algunos, estos cunches se hacen ya sea en las casas de los pueblos, o también algunos optan por hacerlo en la milpa. Así solo como les vaya sirviendo, lo vienen a buscar y lo llevan, lo transportan hasta el pueblo en sacos. Esto es prácticamente el proceso de la milpa.